Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con esta serie que estamos hablando de cómo pelear nuestra batalla espiritual. Hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios allí y estamos mirando de qué manera práctica podemos usar esa armadura en esta batalla que tenemos todos los días allí. Vamos a leer la palabra del Señor que está en Efesios, en el capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Gracias, Andrés. Dice así la palabra de Dios: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Leémoslo una vez más. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu presencia en este lugar que es poderosa, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Hay poder en ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús yo clamo, Dios, que tu presencia se siga manifestando en este lugar de una manera sobrenatural, Padre Celestial. Yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, en este momento tu Espíritu Santo se pose de una manera poderosa aquí, Señor amado. Tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio, sobre toda fuerza del mal. Atamos a todo demonio en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera robarse la palabra, en el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar. Echamos fuera todo espíritu inmundo, toda obra del enemigo, Señor. Es atada y es reprendida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hoy creemos que tu poder fluirá en este lugar. Tu palabra fluirá, Señor, y será sembrada en corazones, Señor, en los cuales tu palabra dará fruto, Señor. Hoy, Señor, me presento como instrumento en tus manos, me rindo ante ti. Solo te pido que me uses, Señor, para glorificar tu nombre, Dios. Pon en mi boca tus palabras y glorifica a Cristo a través de esta enseñanza, Señor. Y que cada persona en este lugar esté receptiva, abierta, Señor, sensible a escuchar esta palabra, Señor, que está, Señor, siendo predicada bajo la unción del Espíritu, Señor. Porque es el Espíritu el que enseña nuestro corazón, Padre. Creo que hoy tú tomas el control, que ningún otro espíritu se va a mover sino solamente el Espíritu Santo de Dios, y tu iglesia será bendecida y edificada por tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como les venía diciendo, hemos estado hablando acerca de esta batalla espiritual. Hoy queremos hablar acerca de el escudo de la fe, como usted lo ve ahí. Este es el escudo romano, el que usaban los soldados. No sé si usted alcanza a mirar ahí atrás. Atrás está un ejército romano. No sé si por acá los que están mirando esta pantalla, pues de modo que señala arriba, ¿no? Bueno, aquí pueden ver los escudos, ¿cierto? Ese escudo que los protegía de los ataques del enemigo. Ese es el escudo de la en el contexto que estamos hablando, escudo de la fe. Amén. Y vamos a hablar allí algunas cosas. Obviamente ya hace unas semanas atrás estudiamos a profundidad qué significa ese escudo, pero hoy vamos a hablar algo de una manera un poco más práctica, y quiero poderles hilvanar una idea en sus corazones y llevarlos desde una idea a lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Amén. Vamos a leer el Salmo 24, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice allí: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
Tremendo, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo 5, que me parece tremendamente especial. Dice él, o sea, el que está en el monte de Jehová, el que mora en su lugar santo, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Usted dirá, bueno, y pastor, ¿usted por qué no cita este versículo? Ya les voy a hablar algo aquí, ¿no? En el versículo anterior, ponme el anterior, en el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿A qué se está refiriendo con el monte de Jehová? ¿Será que está hablando de una montaña allí específica? ¿Cierto? Dice, ¿quién estará en su lugar santo? ¿A qué se está refiriendo este versículo si lo contextualizamos en el tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué se refiere esto? El monte de Jehová, el lugar santo. ¿A qué hace referencia? ¿Quién dijo por ahí? Un aplauso para la hermana, ella está atenta. Está hablando acerca de la presencia del Señor. Allí el monte de Jehová hace referencia a ese lugar donde se manifestaba el Señor de una manera sobrenatural, poderosa. El lugar santo, allí también habla de ese lugar en el templo donde también habitaba la presencia del Señor. Entonces aquí el salmista está usando estos dos lugares, el monte y el lugar santo, para darnos a entender, ¿cierto?, la bendición que es estar en la presencia de Dios. Amén. Cuando Dios está presente en la vida de alguien, en un lugar, en un hogar, todas las cosas son transformadas, todas las cosas son bendecidas, mis amados hermanos. Y es que, ponme el siguiente. Y es que, mis hermanos, es en la presencia de Dios, allí recibiremos toda la bendición que Dios tiene disponible para nosotros. En su presencia, de su presencia emana toda la bendición que Dios tiene para sus hijos. De ahí viene todo, amén. Mire, Adán y Eva eran bendecidos no porque tenían todo el jardín del Edén a su disposición. La bendición de ellos era porque Dios estaba allí, ¿cierto? Donde está la presencia del Señor, tú recibes bendición. ¿Cuál es el problema que muchas veces nosotros tenemos, cierto? Que a veces perseguimos la bendición sin buscar al que nos bendice, a la fuente de la bendición. Hay una historia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay una historia en el Antiguo Testamento, voy a resumírselas así, contextualizarlos un poquito. En la época cuando recién Dios le empezó a hablar al profeta Samuel, cuando era un niño, sucedió un hecho muy trágico en la historia de Israel. En una guerra los filisteos te robaron el arca, ¿cierto? ¿Cuántos han leído esa historia? Se robaron. Ahora, ¿el arca qué era? El arca representaba algo, era una representación. Ahora, ¿qué pasa? En aquella época Dios usaba mucha simbología, ¿cierto? Dios usaba muchas cosas, por decirlo así, físicas, para que las personas pudieran conectarse de una manera un poco más profunda, ¿cierto? Allí entonces Dios mandó a construir a Moisés un arca que se llamó el arca del pacto, ¿cierto? ¿Sí? Y esa arca, el arca de Dios, el arca del pacto, era un lugar que representaba la presencia de Dios, ¿cierto? Allí se manifestaba Dios, allí estaba la presencia de Dios. Era algo muy especial, ¿cierto? ¿Qué pasó? En una batalla contra los filisteos, el arca fue robada, fue llevada allí, pasaron un poco de cosas, muchas de ellas bastante graciosas, pero no vamos a hablar de eso. Después los filisteos la devolvieron, duró en un lugar muchísimos años. Luego después el rey David quiso regresar, quiso traer el arca de Dios
a Jerusalén, ¿cierto? Y mientras la traían sucedió allí algo y tuvieron que dejarla en casa de un hombre llamado Obed Edom. Y quiero que leamos este versículo, porque este versículo es tremendamente poderoso. Dice en Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom. Mire, estuvo con la familia, ¿cierto? Como que hizo parte allí de la casa, ¿cierto? Dice, en su casa 3 meses. Y mire lo que pasó en esos 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Yo creo que las mejores cosechas fueron ahí. Todas las cosas, sus terneritos, todos crecían más fuertes, más sanos, se multiplicaban. O sea, todo fue bendecido en la casa de Obed Edom. ¿A causa de qué? A causa de la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios trae, miren, hay un pasaje que está en los Salmos que dice: plenitud de gozo hay en la presencia del Señor. O sea, tú vas a ser pleno, vas a ser lleno. Mire, hay muchas personas que andan buscando la plenitud, la felicidad, la paz en muchas cosas. Van aquí, van a un lugar, van al otro, hacen esto, hacen aquello, cuando todo lo que deberíamos hacer es buscar la presencia del Señor, ¿cierto? Él te va a saciar, Él te va a llenar y Él va a bendecir todas las cosas en tu vida. O sea, eso no lo dudes. La presencia del Señor trae bendición. Era lo que leíamos allí en el Salmo 24. No vamos a retroceder, pero sí quiero referir allí que decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y en el versículo 5 decía: Él recibirá bendición de Jehová, ¿cierto? El que mora en la presencia del Señor recibirá bendición. Amén. Y yo creo que esa debe ser la vida de un hijo de Dios. No una vida bendecida, sino una vida de la presencia de Dios. Y cuando usted tiene la presencia de Dios, pues su vida va a ser bendecida. Amén. Ese debe ser el objetivo, amén, de nosotros como hijos de Dios. Pero hay algo bien importante aquí, ¿no? Y es que en el Salmo 24:3, lo que leímos, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y el puro de corazón, dando a entender de que sí hay una condición para que Dios se manifieste en una persona, en un hogar, y es la limpieza de las manos y la pureza del corazón. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque su presencia no puede permitir alrededor de ella nada impuro. Entonces, cuando Dios encuentra un lugar donde lo honran a través de la santidad, de la obediencia, de la pureza, allí Dios empieza a hacer su morada. Él mora, Él habita, Él se manifiesta, dice allí, donde hay manos limpias y donde hay pureza de corazón. Amén. A veces uno dice: uy, pero eso ¿cómo es? Pero es así. Esa es una condición que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se manifiesta donde hay manos limpias y corazón puro. Amén. Ahora, ¿a dónde quiero llegar, mis amados hermanos? Y es que nosotros anhelamos vivir vidas de bendición, anhelamos vivir vidas en victoria, ¿cierto? Y así como Dios quiere bendecirte a través de su presencia, Satanás quiere destruirte. Satanás quiere que tu vida sea una vida de maldición, de escasez, de pobreza, de fracaso, de pecado, de todo lo malo. Amén. Y ahí radica nuestra batalla espiritual. Ahora, si la pureza de manos y la limpieza de corazón nos lleva a habitar en la presencia de Dios y esa presencia nos bendice, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Satanás
busca hacer para alejarnos de ese propósito? Satanás va a buscar que tus manos no estén limpias. Satanás va a buscar que tu corazón no sea puro. Y mis amados hermanos, de esta batalla estamos hablando. De esta batalla estamos hablando. A veces uno dice, no, es que yo quiero ver la bendición sobre mi vida. Voy a trabajar más, voy a esforzarme más, voy a hacer 1000 cosas. No digo que necesariamente eso sea malo, pero a veces lo que tenemos que hacer, si queremos ver la bendición, es mirar hacia nuestro corazón y mirar qué tan limpias están nuestras manos y qué tan puro está nuestro corazón. Porque esa, mis amados hermanos, a veces uno dice, no, es que la mayor barrera que hay en mi vida para que yo sea bendecido es el gobierno. Es que la situación está terrible. Es que por eso yo no soy bendecido. Déjeme decirle una cosa, mi amado hermano. Para un hijo de Dios, donde la presencia del Señor habita, la bendición no la detiene nadie. Ni el gobierno, ni los vecinos, ni el jefe, nada. Nada detiene la bendición de un hombre o de una mujer que tiene sus manos limpias y puro de corazón, que habita en la presencia del Señor. Amén. Nada lo detiene. Entonces a veces nosotros nos quejamos que nuestra situación está mal, porque es que la situación está mal, porque es que el país está mal. No, a veces la situación está mal es porque nuestro corazón no está bien, porque no están tan limpias nuestras manos, porque no está tan puro nuestro corazón. Amén. Entonces, por eso nuestra meta, ponme la siguiente. La meta de un creyente, mis amados hermanos, no es vivir en santidad. La meta del creyente es vivir en la presencia de Dios. Esa es la meta. Pero noticias, para estar en la presencia del Señor tenemos que vivir en santidad. Pero tu meta es ser lleno de la presencia del Señor. Tu meta es cada día que Dios se revele más en ti, que cada día seas más lleno del conocimiento de Dios, lleno de su poder, lleno del Espíritu. Porque cuando estás en esa condición, la plenitud de Dios se va a manifestar en ti. Vas a empezar a ser usado por Él, vas a empezar a ver milagros en tu vida, vas a empezar a ver puertas abiertas. No digo que todo sea perfecto, no digo que no van a venir luchas y pruebas, claro que sí, obviamente. Pero cada lucha, cada prueba, cada dificultad simplemente será, mis amados hermanos, una prueba para mostrar de que Dios en medio de todas ellas nos dará victoria. Amén. Porque una persona que vive en la presencia del Señor, aunque tenga pruebas y luchas, Dios siempre le va a dar la victoria. Amén. Entonces, nuestra meta, ¿cuál es? No es vivir en santidad. Nuestra meta es vivir en la presencia del Señor. Pero para vivir en la presencia del Señor tenemos que caminar en santidad. Y esa, mis amados hermanos, es la batalla que tenemos. Esa batalla con el pecado, esa lucha que quizás está ahí en nuestro corazón, que uno dice, sí, Señor, yo te quiero ser fiel, pero viene la tentación, viene el pecado, viene allí y bueno, a veces fracasamos, caemos, pecamos. Amén. Vivir en santidad, mis amados hermanos, es muy importante. Pero ¿qué significa? ¿Cómo podríamos resumir en un concepto muy pequeño lo que es vivir en santidad? Yo considero que vivir en santidad es guardar la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos. Y eso suena, uy, pero pastor, nos puso la vara súper, hiper, mega alto. Ahora, esa es una de las mentiras que el enemigo nos ha querido meter en la cabeza. Ciertamente, yo creo que en el Antiguo Testamento las personas que vivían bajo la ley vivían en una frustración infinita porque ellos nunca iban a poder guardar la palabra de Dios. Pero para nosotros, mis amados hermanos, la cosa es diferente. Miren lo que el apóstol Juan decía allí en Primera de Juan, en el capítulo me salté esa parte, es importante, pero bueno, ya ahorita la digo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora, muchos dicen no, que ya estamos en la gracia y ya no necesitamos guardar mandamientos. Pues nos tocaría borrar este versículo, porque la palabra de Dios dice que sí tenemos que guardar sus mandamientos. Y parte del engaño de Satanás es hacernos creer de que los mandamientos del Señor no se pueden guardar. Pero miren lo que dice el apóstol Juan. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa eso de gravosos? Pues leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos mandamientos que guardar, claro que sí. Tenemos mandamientos que obedecer, claro que sí. Pero sáquese de su mente, sáquese de su cabeza, decir, no, es que eso es imposible, yo nunca voy a poder, es que sáquese de su cabeza eso. Porque mire lo que dice ahí, sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Mis amados hermanos, gran parte de la mentira de Satanás es hacernos creer que es imposible guardar la palabra de Dios. Eso hace parte de la mentira del diablo, hacernos creer de que no se puede. Claro, no se puede si tú no tienes a Cristo. No se puede si tú lo vas a hacer en tu carne, es obvio. Pero aquí la palabra nos está diciendo que sus mandamientos no son una carga difícil. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando aquí? Estamos hablando de vivir en santidad, ¿cierto? Estamos hablando de que cuando tenemos nuestras manos puras, cuando tenemos nuestro corazón puro, la presencia del Señor se va a manifestar, amén. Entonces, vivir en santidad es guardar sus mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vemos los mandamientos de Dios? ¿Tú cómo los ves? ¿Los ves como el apóstol Juan nos intentaba corregir como una carga difícil de llevar? ¿O cómo ves los mandamientos del Señor? Hay personas que tienen este pensamiento, ay, es que a mí me gusta mucho el pecado y la Biblia dice que no puedo cometer mi pecado favorito. Es que Dios quiere fastidiarme la vida. ¿Por qué Dios no me deja hacer lo que yo quiero hacer? Es que Dios puso esos mandamientos simplemente para limitarnos, para no dejarnos vivir una vida de placer. Hay personas que piensan eso, ¿no? Sí, que los mandamientos de Dios fueron dados como para hacernos sufrir, ¿no? Como para que suframos, para que no disfrutemos de la vida. Sí, Dios nos quiere ver allí todos sufriendo. Y si tú piensas que los mandamientos de Dios son para eso, muy difícilmente tú vas a poder obedecerlos. Pero cuando tú ves la verdadera intención que hay en el corazón de Dios al darnos su palabra, al darnos sus mandamientos, tu visión va a cambiar. Yo veo los mandamientos de Dios no simplemente como órdenes, sino como deseos, como el deseo de Dios para nosotros. Me hago entender, cuando Dios a ti te dice, no adulteres, hay un deseo tras ese mandamiento, y es que si tú lo obedeces, algo va a pasar en tu vida, algo bueno va a pasar, o va a dejar de pasar algo malo, que eso también es bueno. Amén. Cada mandamiento trae bendición. Cada mandamiento trae bendición. Miren lo que dice aquí en Deuteronomio 28. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Esto nos está hablando de que los mandamientos. Ahora, aquí leámoslo y después comento algo ahí. Miren lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tú, pero serán tu canasta, no tu canasta, sino serán tu canasta. ¿Sí? ¿Estoy leyendo bien? Bueno, la canasta esa va a ser bendita, ¿sí? Y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora, aquí hay algo bien interesante, mis amados hermanos. Alguna vez le escuché a un predicador decir lo siguiente: en el Antiguo Testamento, si tú querías recibir las bendiciones de Dios, tú tenías que obedecer. Pero ahorita en el Nuevo Testamento, nosotros recibimos las bendiciones de Dios simplemente por gracia. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que las dos son correctas, pero si las colocamos en su lugar, me voy a hacer entender. A veces como que la gente o ciertas personas como que dan a entender de que en el Antiguo Testamento estaban los mandamientos y si usted hacía eso Dios le iba a bendecir, pero ahora ya no tenemos que obedecer. Ahora simplemente por gracia todo va a venir y usted acomódese y disfrute. No es así, mis hermanos. Miren mis amados hermanos, yo quiero decirles lo siguiente. A veces pensamos que la obediencia es lo que trae la bendición, pero no es así. Pero pastor, lo acabamos de leer. Ya le voy a explicar qué es lo que Dios estaba dándonos a entender aquí. No es que la obediencia traiga la bendición, sino es que cuando tú obedeces, tú le estás permitiendo al Señor que se manifieste en tu vida, y es el Señor que trae la bendición. No sé si me hago entender. Cuando tú obedeces, estás manteniendo tus manos limpias, estás manteniendo tu corazón puro, y ahí Dios, que es el dueño de la bendición, que es de donde viene la bendición, empieza a fluir en tu vida. No sé si me estoy haciendo entender. La bendición no es por obedecer. La bendición viene por la presencia del Señor, pero el obedecer hace que Dios se manifieste en tu vida. Lo vimos desde el principio. Ahora bien, ponme el siguiente, por favor. Lo que decía, la bendición viene por la presencia de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en el cual estamos? En el antiguo pacto, los hombres, los seres humanos, tenían que obedecer las leyes del Señor, se podría decir casi que en sus propias fuerzas. Tenían que hacer ritos en su carne, tenían que en su carne esforzarse por guardar los mandamientos. Por eso es que por lo general la gran mayoría fracasaba. Empezaban bien y terminaban volviéndose idólatras, terminaban siendo cosas terribles, ¿cierto? Porque en su carne no podían hacerlo. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, el hombre tenía que obedecer en su carne a Dios. Tenía que esforzarse. Algunos llegaban a cierto nivel y uno decía, wow, me les quito el sombrero. Eran unos duros. Pero sin embargo, nunca su obediencia fue perfecta. ¿Sí? Y esos eran los hombres que fueron bendecidos. Pero la gran mayoría en su carne lo que hacían era fracasar, caer, fallar, pecar, ¿cierto? Y tenían que hacer un poco de ritos, de cosas, matar animales para intentar reconciliarse allí con Dios. Pero ahora es diferente, mis amados hermanos. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que ahora nosotros tenemos algo que se llama la gracia
de Dios. No que en el antiguo pacto no hubiera gracia de Dios, sí había cierta gracia, fluía allí también, pero ahora nosotros tenemos una gracia diferente. Miremos lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, los mandamientos y todas aquellas cosas, o sea, lo que deberías obedecer, ¿cierto? Fue dada por medio de Moisés. Pero miren lo que dice aquí: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Entonces, ¿por quién vino la gracia? La gracia vino ¿por quién? Por Jesús. Ahora, nosotros tenemos que, yo sé que esto yo ya lo he predicado, ya hay varias veces que yo he hablado de esto, y lo repito, ¿por qué? Porque necesitamos atesorarlo en el corazón, necesitamos afirmarlo, creerlo allí. A ver, acuérdense que la fe viene por oír, por oír, por oír. Eso yo ya lo he predicado, yo ya lo he hablado, pero lo vuelvo a hablar otra vez porque necesitamos, y sobre todo pues para los que de pronto no lo han escuchado. Mis amados hermanos, muchas personas piensan que gracia es quedarse cruzado de brazos y Dios hace todo. No, eso no significa gracia. Gracia no es eso. ¿Gracia qué es? Gracia es el poder de Dios que actúa en el hombre, en nosotros, para que nosotros podamos hacer aquello que no podíamos hacer en nuestra carne. Eso es gracia. La gracia es fundamental para agradar a Dios. Antes los hombres intentaban agradar a Dios en su carne, con sacrificios, matando animales, haciendo un poconón de cosas. Ahora ya no necesitamos hacer nada de eso porque ya la gracia vino. ¿Por medio de quién vino? De Jesús. Ahora, para vivir una vida de santidad, para agradar a Dios, el elemento fundamental es la gracia, poder de Dios en el hombre, gracia. Mire lo que decía, por ejemplo, el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:10 decía, pero por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia soy lo que soy. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Ahora, y aquí hay algo bien bonito, porque uno podría decir, no, bueno, entonces si es por la gracia, yo simplemente voy a quedarme cruzado de brazos y esperar a que la gracia de Dios actúe y todo va a salir. No, mire lo que él decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso me lleva a entender de que aún hay personas que creen en Jesús, y al creer en Jesús Dios les da gracia, pero esa gracia para algunas personas es vana, no la usan, no la aprovechan. Está ahí la gracia, pero no está haciendo nada, es vana, ¿cierto? Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. La gracia no es para quedarse cruzado de brazos, la gracia es para trabajar más que todos. ¿Cuántos quieren gracia? Ya no hay tantos amenes, ¿no? Porque, es que la gracia me va a poner a trabajar. Claro, ese es el objetivo de la gracia, que usted trabaje, mi hermano. Trabaje en edificar su relación con Dios, en caminar en santidad, en vivir para Cristo, en servirle. Pero es la gracia. Decía, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No podemos agradar al Señor sin la gracia. No podemos, necesitamos ese poder que viene. Y usted me dirá, pastor, leamos este otro pasaje para no saltármelo. Segunda de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, decía el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a mirar un poquito más detalladamente este versículo: bástate mi gracia. O sea, lo que necesitas es mi gracia. Que te sea suficiente mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahorita vamos a mirar un poco más detallado este pasaje, ¿no? Ahora, muchos de pronto dirán, bueno, pastor, lo que usted está diciendo es muy lindo, muy bonito, muy bíblico, y sí que lo es, pero pastor, es que yo no veo la gracia de Dios sobre mi vida. Yo no veo que la gracia de Dios esté obrando en mí, porque todavía sigo pecando, todavía sigo fallando, todavía caigo. Señor, ¿y qué pasa? Mire, yo le he escuchado a algunos predicadores decir lo siguiente, o dan a entender como que la gracia es algo que Dios da al azar, como que Dios le da a algunos gracias, entonces por eso hay algunos que son más ungidos y más. Uy, es que al Dios como que en los dados cósmicos celestiales le tocó ahí la gracia a este y a este otro no. No es así, mis hermanos. No es así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esa gracia obre en nosotros? Y aquí es donde yo quiero llegar, mis amados hermanos. Pásame la siguiente, por favor. Miren, ¿qué ha sido lo más importante que nosotros hemos recibido de parte de Dios? ¿Qué es lo más importante? La salvación, ¿sí o no? ¿Y tú cómo la recibiste? Por gracia. O sea, lo más importante que tú recibiste en tu vida, que fue la salvación, ¿cómo lo recibiste? Por gracia. ¿Y cuál fue el medio para recibir esa gracia? Lea. Ahí les puse la copia, miren. Por gracia sois salvos, y el medio que Dios usó para salvarnos por gracia fue la fe. Mis amados hermanos, pónganme en atención a lo que le voy a decir. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Cuántos tienen esa seguridad de salvación en su corazón? Espero que sí, creo que sí. Ahora escúcheme. Lo más importante en tu vida sucedió por la gracia de Dios al creer. Amén. Recibiste lo más importante, lo más valioso. Lo recibiste por gracia, por medio de la fe. Mis amados hermanos, todo lo demás en tu vida lo vas a recibir de la misma manera. Por gracia, por medio de la fe. Todo. Ahora, si lo más importante, que fue la salvación, lo recibiste por gracia por medio de la fe, la santidad, vivir una vida con manos limpias y pureza de corazón, también lo vas a recibir por la gracia de Dios al creer. Al creer. Es por creer. Si tú no crees, no puedes acceder a la gracia. Por eso, mis amados hermanos, la mayor lucha que tenemos es en nuestra mente respecto a si le creo a Dios o le creo a Satanás. Dios te va a decir: yo te he dado mis promesas, yo te he dado mi espíritu, yo te he dado todo. ¿Me crees a mí para vivir en santidad, o le crees a Satanás que te dice: tú eres un esclavo, tú no puedes, tú nunca vas a salir de ese vicio, tú te vas a quedar siempre ahí? ¿A quién le crees? Si tú le crees al Señor, vas a recibir gracia. Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos han sido justificados por la fe? Gloria a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice ahí: por quien también, o sea, por Jesús, tenemos también entrada por la fe. ¿A dónde? A la gracia. La fe me lleva a la gracia. ¿Necesitas gracia de Dios para dejar de pecar? ¿Sí o no? ¿Cómo la recibes? Por la fe.
Es que me es imposible dejar este pecado, es que siempre cedo a la tentación. Necesitas creer para recibir gracia. La fe te lleva a la gracia y la gracia te lleva a la santidad. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. Amén. Ahora, miremos vamos a mirar el siguiente ejemplo. Miren, a veces cuando hablamos de fe, mira aquí, quiero leer algo aquí anterior. Miren lo que dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, miren lo que dice, en la cual estamos ¿qué? Firmes. Para tú estar firme necesitas fe y gracia. Porque muchos no están firmes, porque muchos están cayendo, porque muchos están allí, porque no han accedido a la gracia por medio de la fe. ¿Sí me van a entender? Ahora, les voy a mostrar un ejemplo, que es lo que les decía ahorita. Miren, casi que siempre que hablamos de fe, ¿cierto? No, vamos a creerle a Dios, creámosle a Dios y casi que lo enfocamos, no sé, de pronto en milagros, en una sanidad o en que Dios te va a prosperar o qué sé yo, digamos como cosas de pronto externas que no necesariamente son malas, ¿no? Está bien, Dios sana, Dios prospera, Dios te bendice, pero casi siempre usamos la fe para esas cosas. Y vuelvo y digo, no está mal, está bien, pero a veces cuando se trata de vivir en santidad no usamos la fe. Cuando se trata de vencer al pecado no usamos la fe. Cuando se trata de agradar a Dios con nuestra vida no usamos la fe. Y ahí es cuando más la deberíamos usar. Le creemos a Dios por una sanidad, gloria al Señor. Pero por yo vivir en santidad, no, eso es imposible. No, funciona igual. Funciona igual. Créele al Señor. El creer te da gracia y la gracia te da poder para decirle no al pecado. Vamos a mirar un ejemplo, Según de Corintios 12, que era el que les estamos hablando ahorita. Bueno, eso es lo que yo decía. Si creemos que por la gracia de Dios podemos vivir en santidad, lo vamos a conseguir. Bueno, ya ahorita voy a mencionar ese. Miren lo que dice acá. Decía el apóstol Pablo, pongan atención ahí: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Aquí no voy a hablar acerca de lo que significaba el aguijón en la carne de Pablo ni nada, sino que lo voy a tomar como referencia, como ejemplo, para dar a entender algo. ¿Sí me hago entender? Él dijo en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Está ahí? Ponme el siguiente. Ya, gracias. Respecto a lo cual he rogado 3 veces, otra vez. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, voy a colocarlo en este contexto, ¿no? Imaginémonos que quizás ese aguijón en la carne nuestro, como nuestro, es un pecado, es una lucha allí. Tú estás luchando con algo allí. Estoy suponiendo, no estoy diciendo que es así, pero supongamos que tu aguijón en la carne es una lucha, no sé, pon ahí tu pecado favorito, del cual tienes que dejar. Y usted dice: Dios, yo he rogado que lo quite de mí. Dios, quítame esta tentación, Señor. Ya no quiero ser tentado más. Y yo le he orado a Dios 3 veces, 4, 5, 10, ya perdí la cuenta. Que la quite de mí. Y mire Dios qué dice. Ponme el siguiente. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es esa área débil en tu vida? ¿Cuál es esa que te hace caer continuamente? A veces uno dice: Señor, quítame esta debilidad. No, Dios no te la va a quitar. Pero ¿cómo así? Entonces voy a seguir pecando. No se trata de eso. Dios no te va a quitar esa debilidad. Dios te va a dar gracia para que, aunque eres débil, puedas vencer la tentación. Dios no te va a quitar la tentación. Dios te va a dar gracia para que venzas la tentación. ¿Notas la diferencia? Por eso Él dice: no ores que quite la tentación. De hecho, si usted lee, ponme el siguiente versículo, porfa. Mire lo que dice Mateo 6:13. No nos dejes caer en la tentación va a estar ahí. Lo que debemos es pedirle: no nos dejes caer. ¿Y cómo es que el Señor no nos deja caer? Por su gracia. Bástate mi gracia para no caer, pero la tentación va a estar ahí. La tentación no se va a ir. La tentación va a seguir quizás todos los días de tu vida. Va a estar ahí la tentación. Pero Dios te dice: tu debilidad allí, en tu debilidad, si tú confías en mí, ahí yo te voy a dar gracia. Ponme el anterior, porfa. Miren lo que dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Sí, yo tengo una debilidad. Mi debilidad es esta área, mi debilidad está aquí, Señor, pero yo sé que allí, en esa área débil, tu poder se va a manifestar en mi vida. Entonces, lo que yo no podía hacer en mi carne, tu poder se va a manifestar para poderlo hacer. En esa área que yo caía una y otra vez, voy a confiar en tu gracia, y tu gracia se perfeccionará en mí para que yo empiece a vivir en santidad. No sé si me hago entender. En mi carne soy débil, pero por la gracia de Dios soy fuerte. Ahora, el punto es este: ¿cómo funciona la gracia? Usted dice: pastor, todo eso es muy lindo, todo eso es muy bonito lo que usted me dice, pero es que yo no lo veo funcionar en mi vida. ¿Se acuerdan? La gracia se manifiesta cuando yo empiezo a tomar la decisión de creer. Creer, mis amados hermanos, es una decisión. Tú decides si crees o no. Mire, les voy a poner un ejemplo que me parece muy significativo hoy. Pero antes de referirme a ese ejemplo, quiero decir algo, porque lo que estamos hablando es una lucha aquí. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 15 días? Que la batalla está en la mente. Todo esto es complementario. La lucha está acá. Ponme la siguiente. Mire, muchas veces, a través de las muchas circunstancias y las muchas caídas que hemos tenido en nuestro caminar cristiano, el enemigo nos ha hecho creer que es imposible vivir una vida de santidad. Se dirá: pastor, es muy lindo lo que usted dice, pero es que yo he caído tantas veces. Yo he fracasado tantas veces, pastor. Es más, hasta usted ha predicado y voy a la casa y caigo. Y eso lo frustra más a uno, ¿no? ¿Y eso qué hace el enemigo? Trabajarle la mente para decir: si ve, es imposible. Si ve, no se puede. Con usted no funciona. Funcionará con otros, pero con usted no. El enemigo está aquí trabajando en la mente y nos está diciendo: usted no puede. Nunca va a vivir en santidad. Nunca va a vivir una vida agradable a Dios. Nunca va a caminar conforme a la voluntad de Dios, porque usted anda cayendo. Nunca va a poder. Dígame si no es así. Dígame si el enemigo no actúa así. Y a veces nosotros le hemos creído. Les voy a colocar un ejemplo. Ahora sí les voy a colocar un ejemplo de un hombre llamado Abraham, conocido como el padre de la fe.
Obviamente, vuelvo y digo, eso es como un paralelismo, lo podemos tomar como un ejemplo para aplicarlo a nuestras vidas. Pero vamos a ver allí algunas cosas. Romanos 4:17. Miren lo que dice acá. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Él tenía una promesa. Él tenía una promesa. Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Vamos a hacerlo algo más personal. Yo no sé si de pronto aquí Dios a alguien le ha dado promesa en su palabra de que Dios va a hacer algo con tu vida, de que tú vas a servirle al Señor, de que tú vas a ser instrumento de Dios en su reino. No sé. Tienes esa promesa. Sí, Dios me ha llamado, Dios quiere que yo predique su palabra, Dios quiere hacer algo a través de mi vida, ¿cierto? Tenemos a veces esas promesas, pero a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero con todos estos errores que yo tengo, pero con todos mis fracasos, con todos mis pecados, yo no creo que esa promesa, para empezar, ni sea para mí. Yo no creo que esa promesa se vaya a cumplir. Yo creo que cuando Dios me habló, le estaba hablando al de atrás y yo me le crucé adelante. Porque es que no creo que no creo que eso aplique a mi vida, porque con tantos errores que yo he tenido, sí. Pero miren lo que dice: delante de Dios a quien creyó. Abraham le creyó a Dios. Dice, el cual da vida a los muertos. Quizás hoy tú te mires y si tú ves tu corazón, dice, quizás es más fácil que un muerto se levante a que yo cambie. Quizás es más fácil que un muerto se levante a que yo deje este pecado. Mire, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué Pablo colocó esto ahí? Llama las cosas que no son. Abraham no era padre de multitudes. Él no era. O sea, si uno lo veía, no veía hijos a su alrededor. No era. Pero ¿qué nombre le puso Dios a Abraham? Padre de multitudes. Llamó lo que no era como si fuese. Quizás si tú te miras a ti mismo, tú no ves a alguien digno de ser usado por Dios. Si tú te miras a ti mismo, tú ves a alguien esclavo de un pecado. Pero ¿sabes una cosa? Dios te llama a ti santo. Dios te llama a ti hijo. Dios te llama a ti libre. Dios te llama a ti escogido. Aunque para ti, como tú te ves, no lo sea, Él llama lo que no es como si fuese. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cuál fue la diferencia con Abraham? Él físicamente le era imposible tener hijos. Quizás tú te miras y físicamente me es imposible dejar este pecado. Pero ¿qué marcó la diferencia en Abraham? Él le creyó a Dios. Él le creyó a su palabra. Él le creyó a sus promesas. Él no. Ahora mire, ponme el siguiente. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Día a día, las posibilidades de que Abraham tuviera un hijo eran menores. ¿O no?
Cuando él recibió la promesa tenía más o menos unos 80 años, creo. Ahorita se me dan las cuentas. Pero pasaron 20 años. A los 100 años él tuvo su hijo. Imagínense. Y día a día era más difícil que la promesa se cumpliera. O sea, su esposa estéril, viejita. O sea, cada día era más difícil. O sea, cada día tenía menos motivos para tener esperanza. Quizás tú te miras a ti mismo y tú no tienes motivos para creer que Dios puede hacer algo contigo. Quizás tú te miras a ti y dices, yo ser usado por Dios, yo tener la bendición de Dios, yo que Dios haga algo conmigo. No tengo motivos para tener esperanza. Pero dice, aunque no había motivos para tener esperanza, él siguió teniendo esperanza. Dice, si Dios me dijo que yo voy a ser padre de multitudes, no sé cómo lo va a cumplir Dios, pero de que lo hará, lo hará. No sé cómo. Porque él no creyó, porque él no puso su fe en lo que veía. Él no puso su fe en sus circunstancias. Él no puso su fe ni siquiera en sí mismo. O sea, en el que menos confiaba era en él. ¿Cómo? Mire lo que dice, versículo 19. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo. Dice que estaba ya como muerto. Por eso dice que él creyó en el que da vida a los muertos. Yo ya estoy como muerto. Pues si me muero, pues Dios tendrá que resucitarme. Pero de que me da hijos, me da hijos. Tengo 100 años y estoy, o sea, es más fácil que me muera de que tenga hijos. ¿Sí? Así que si me muero, pues Dios tendrá que resucitarme. Pero de que me da hijos, me da hijos. Esa es la fe. En esos días yo le escuché a un predicador decir lo siguiente. A veces cuando nosotros oímos hablar de los héroes de la fe, de los generales de Dios que han hecho cosas grandes para el Señor, uno llega y dice, ¿cómo esos hombres llegaron a donde llegaron? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Hombres como el apóstol Pablo, que fueron tan trascendentales en el cristianismo, ¿cómo hicieron? Y este hombre decía algo que muchos no creen, que a muchos les parece imposible, pero es que es así. Él decía, todos ellos lograron eso por una sola cosa. ¿Cuál fue? Le creyeron a Dios. ¿No me creen? Hay todo un capítulo en Hebreos que demuestra que eso es cierto. Por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe, 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 todo lo hicieron porque le creyeron a Dios, no en sí mismos. Y allá es donde yo los quiero llevar, mis hermanos. Créele a Dios. No se trata de ti, se trata de Él. Él en ti. Créele. Cree que Él te puede levantar. Cree que Él tiene el poder para hacerte libre de toda adicción, de toda cosa sucia en tu vida. Cree. Hasta que no creas, no vas a ser libre. No vas a caminar en victoria. Hasta que no creas, no vas a poder vivir en santidad. Quizás hasta este momento tú has intentado luchar en ti mismo, en tu carne, en tu fuerza. Por eso no lo has conseguido. Ahora necesitas luchar con la fe, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Por eso la Biblia nos dice, pelea la buena batalla de la fe. No de las obras, de la fe, porque la fe te lleva a hacer las obras. No las obras te llevan a creer. Muchos dicen, no, es que si yo empiezo a cambiar, ahí sí le voy a creer a Dios. No, créele a Dios y vas a empezar a cambiar. Porque es por gracia,
Y la gracia viene por la fe. La gracia viene cuando le crees a Dios. De eso se trata el escudo de la fe. Satanás te está diciendo: tú no puedes, eres un esclavo, nunca vas a salir de ese vicio, nunca vas a ser usado por Dios, te vas a quedar estancado toda tu vida, no vas a salir adelante. Ahí es cuando tenemos que levantar el escudo de la fe y decir: no, yo le creo a Dios. Quizás no tengo ningún motivo para tener esperanza, pero todavía voy a tener esperanza. Quizás mi cuerpo me está diciendo que no se puede, pero yo le creo a Dios y sé que se puede, porque con la gracia de Dios todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. La gracia vino por Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y levantas tu escudo y el enemigo pelea contigo y tú levantas el escudo y sigues adelante. Le crees a Dios, le crees a Dios, le crees a Dios. ¿Y sabes qué es lo bonito de todo esto? Que cuando tú le crees a Dios, Él es glorificado, porque vas a entender de que no se trata de ti, sino todo se trata de Él. Es Él. Es Él. Y ahí es cuando tú te puedes humillar y decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. No me merezco ningún aplauso, no me merezco ningún reconocimiento, no me merezco nada, porque Él lo hizo todo. Es Él y solamente Él. Amén. Vamos a creer en esa gracia. Vamos a levantarnos en fe, tomar el escudo de la fe y empezar a vivir por fe. Parece que el justo por la fe vivirá. Nuestra batalla es una batalla de fe, de creerle a Dios. Encontrarás la victoria cuando le creas, cuando le creas, cuando le creas. Cierra tus ojos allí y levanta tu voz y dile: Señor, yo voy a creerte, Dios. Dile: Señor, yo voy a creerte. Voy a creer, Señor. Voy a poner mi fe ya no en mi carne, ya no en mis obras, ya no en lo que yo puedo hacer a través de mí. Voy a confiar solamente en ti, Dios. Voy a tomar la decisión de creerte, Dios. Lo que para mí ha sido imposible, Dios, tú todo lo puedes. Yo no sé qué ha sido imposible en tu vida. Yo no sé qué es aquello con lo que has estado luchando durante años, pero hoy yo te animo a que le digas ahí donde estás al Señor: Señor, hoy yo creo, Dios, que por tu gracia yo voy a vencer. Vamos, dilo: yo creo, Dios, que por tu gracia voy a vencer. Creo, Dios, en lo que tú harás en mí y a través de mí. Creo, Señor, que tú me levantarás y tu nombre será glorificado a través de mi vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Creo en ti, Jesús. Yo invito a que se ponga de pie y lo cante. En lo que harás en mí, pero lo vas a cantar de corazón. Creo en ti, Jesús. Dilo con fe. En lo que harás en mí. Una vez más, creo en ti. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Y yo te invito a que ahí con tus propias palabras tú se lo digas, Señor. Dile: Señor, yo creo en lo que harás en mí. Vamos, díselo. Creo que tú, Dios, me levantarás, que tú me llevarás en victoria. No importa, Señor, cuántas veces he caído, no importa cuántas veces he fracasado, hoy me voy a levantar de nuevo. Hoy voy a, Señor,
a creerte, Señor. Hoy voy a tomar en ti la fuerza y el poder para seguir adelante. No voy a retroceder, no voy a mirar atrás, Señor. Voy a mirarte a ti, Dios. No le voy a creer más a Satanás. Te voy a creer a ti, Señor. Voy a caminar en tu justicia. Voy a caminar en la santidad. Voy a caminar en el poder de Dios, porque eres tú quien lo haces en mí. Sí, Señor. Y cantamos una vez más con todo nuestro corazón. Vamos. Creo en ti, Jesús. Pero cántalo con fe, dilo. En lo que harás en mí, díselo a Él. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor, en lo que harás en mí. Yo sé que muchos de aquí necesitan dar ese salto. Muchos están ahí como en el límite diciendo: sí, yo sé que es lo que tú quieres, Señor, pero no sé si arriesgarme una vez más a creer, porque ya he fracasado antes, ya he fallado antes. Yo te animo a que des el paso, y le digas: Señor, yo voy a creer, yo voy a creer. Díselo: yo voy a creer, Señor. Es una decisión que tienes que tomar. Voy a creer una vez más, Señor. Una vez más voy a dar ese paso, Dios. Una vez más, dile: creo, Dios. Creo en ti, Jesús. Tú lo crees en lo que harás en mí. Así es, creo en ti, Jesús. Así es, en lo que harás en mí. Dile: en mí. Y todo es para la gloria de Él. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de... Por última vez, dile a Él: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo en sus vidas? Que va a venir gracia sobre ustedes. Va a venir gracia sobre la iglesia. La gracia de Dios sobre tu vida. Amén.